Muy buenas con todos, mi nombre es David Jerez Correa Campos y hoy les hablaré sobre el Helicobacter pylori. Hablando un poco más de la introducción, lo que veremos va a ser cuándo fue descubierta, sus características, cómo se transmite, sus factores de riesgo, luego su diagnóstico y finalmente su tratamiento. Ahora comenzamos hablando sobre el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que vive en el estómago humano. Se describió por primera vez alrededor de 1980 y desde 1982 se demostró su relación con el cáncer gástrico. Se estima que coloniza aproximadamente a la mitad de la población mundial, pero solo una parte pequeña se complica. Entre el 1 al 10% produce úlcera duodenal, entre el 0,1 y 3% produce cáncer gástrico y el menos del 0,01% linfoma tipo mal. En pocas palabras, es frecuente, pero no todo se complica. Ahora pasemos con las características. La infección por Helicobacter pylori se considera la infección crónica más frecuente en humanos. Generalmente no atraviesa todo el tejido del estómago, pero vuelve a la mucosa más sensible al ácido, lo que este provoca inflamación crónica y causa la gastritis crónica. Y a causa de esto, si es que no se llega a tratar, puede seguir una cadena de gastritis crónica a úlcera péptica, y de úlcera péptica puede pasar a metaplasia intestinal, y metaplasia intestinal puede pasar a carcinoma gástrico. La prevalencia es del 50% mundial, y aquí en Perú se estima de un 45,5%. Ahora veremos el vía de transmisión. La transmisión es principalmente de persona a persona, por dos vías. Sería fecal oral y oral oral. Se relaciona con condiciones de vida como hacinamiento, poca higiene y agua no segura. En los factores de riesgo, muchos pacientes infectados pertenecen a un nivel socioeconómicamente bajo y se ha visto que en más del 90% de casos no hay alcantarillado en la comunidad, lo que facilita la contaminación del ambiente y favorece la transmisión. En resumen, influye el contexto social y sanitario. Ahora veremos lo que es el diagnóstico. Existen métodos para diagnosticar la infección y también para comprobar erradicación tras el tratamiento. Se divide en pruebas invasivas y no invasivas, y la elección depende del objetivo, de si el paciente necesita endoscopía y de la disponibilidad. Ahora veremos sobre las pruebas en diagnóstico endoscópico. En endoscopía se describe hallazgo como gastritis nodular, úlcera gástrica, úlcera duodenal y lesiones erosivas. La gastritis nodular es muy característica. Se ha encontrado hasta casi el 87% de endoscopías en pacientes infectados y se asocia con una probabilidad mayor de 4 veces de infección. Ahora veremos lo que es la prueba en diagnóstico no invasiva. Entre las no invasivas, el test de aliento con carbono 13 es de las más confiables. Sirve para diagnóstico inicial y para comprobar la erradicación. Tiene una efectividad del 90 al 100%. Es rápida, bien tolerada y no depende del operador. Ahora veremos las terapias empíricas en regiones de bajos recursos. En muchos lugares no se puede hacer siempre la prueba ideal, así que se usan esquemas empíricos, los cuales suelen incluir un IBP, un inhibidor de bomba de protones, con antibióticos, y se habla de triple o cuádruple terapia, recomendándose contar con al menos 2 esquemas de primera línea. Ya visto el diagnóstico, vamos a pasar con el tratamiento. El tratamiento ha cambiado por el aumento de la resistencia antibiótica. La triple terapia ha perdido eficacia en muchas regiones, por eso se recomienda terapias cuádruples, con bismuto o sin bismutos, y con los cuales les estaría hablando sobre ellas. Vamos a hablar sobre las terapias cuádruples a base de bismuto. Cuando la resistencia a la claritromicina es alta o desconocida, se recomienda la cuádruple con bismuto, que viene a ser un IBP, un esomeprazol o omeprazol, más amoxicilina, más claritromicina y más bismuto.
Ahora veremos, ahora veremos la terapia cuádruple sin bismuto, o mejor dicho, la terapia concomitante. La terapia concomitante administra simultáneamente un IVP más un esomeprazol o omeprazol más una amoxicilina 1 gramo cada 12 horas más una claritromicina y metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Si hay resistencia doble, la eficacia disminuye. Esto vendría a ser lo que sería la terapia cuádruple sin bismuto. Ahora, por último, la terapia triple con levofloxacina. Finalmente, en regiones con baja resistencia a la claritromicina, se puede usar terapia triple por 14 días. Y se menciona combinaciones que incorporan levofloxacina, que podría ser una combinación con IVP, un esomeprazol o omeprazol, más amoxicilina y levofloxacina. Eso viene a ser con todo lo que viene a ser con tratamientos. En conclusión, es una infección muy frecuente, su transmisión se relaciona con el contexto sanitario, el diagnóstico se elige según el objetivo y recursos, y el tratamiento se ajusta por resistencia antibiótica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.